Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Rebequita, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saluda el profesor Roger Loarte Falcón. Y como siempre vamos a desarrollar pues nuestro capítulo, bueno, el curso de trigonometría. Ya espero que estén atentos. Ya que dicen los saludos por acá. Angie, bueno, Rebequita, gracias por saludar. Angeli también, buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien, chicas, todo bien. Bien, chicos, para esta última parte ya estamos acercándonos pues al término de nuestro ciclo anual, ya quedan solamente unas cuantas semanas más. Ya, Gabito, también, ¿qué tal? Un saludo especial para ti. El día de hoy vamos a desarrollar pues un tema bastante importante, ¿no? Interesante sobre todo. Lo que concierne pues a eh, circunferencia trigonométrica, ¿no es cierto? Esta es de la clase anterior, esta ya pasamos, es el de acá. Bien, chicos, bueno, para ir comentándoles un poquito, circunferencia trigonométrica permite pues demostrar muchas de las identidades que nosotros hemos estudiado, ¿no? Generalmente, a veces solemos desarrollarlo pues después de ángulo en posición normal, pero bueno, según el sílabo San Marcos, bueno, según su temario, lo tenemos que desarrollar en estas fechas, ¿ya? Pero a veces, digamos, si lo desarrollamos antes, podría servirnos como para demostrar muchas de las identidades que hemos estudiado, por ejemplo, ángulo doble, ¿ya? Esas cositas. Bien, antes de empezar el capítulo, ya vamos a recordar que, bueno, algunos conceptos importantes de plano cartesiano, ¿está bien? Por ejemplo, ubicar un punto, las coordenadas del X y Y, ¿no? Nociones básicas que para esta parte pues nos tienen que ser útiles, ¿ya? Bien, a ver, vamos a empezar acá ahora sí. Ya cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, chicos, hagan sus preguntas con toda confianza. Ya está. Bueno, para empezar, chicos, cuando hablamos de circunferencia trigonométrica, ya vamos a recorrer, pues, bueno, vamos a recordar algunos elementos propios de la palabra circunferencia. Por ejemplo, lo que nosotros debemos de recordar, ¿no? Una circunferencia, ya, son los infinitos puntos que van a estar a igual distancia del centro, ¿no? Ya, por ejemplo, acá estoy ubicando un centro. Y la distancia, bueno, los puntos que están a igual distancia del centro van a formar toda esta curvita, ¿me la ves? A esa longitud se le llama circunferencia. ¿Ya qué más, profesor? Bueno, después tienes asociado un elemento que es el radio. El radio es la longitud justamente que se mide a partir del centro hacia un punto de esa circunferencia. Ya luego tenemos un elemento también bastante conocido, ¿no? Por ejemplo, el segmento que se determina entre dos puntos diferentes de la misma circunferencia. A ver, chicos, ¿cómo se llama este segmento que estoy dibujando? A ver, ya, si le pongo un vértice, sería el vértice, bueno, el punto A y el punto B. Este segmento AB, ¿qué sería? Claro, ¿no es cierto? Eso sería pues la cuerda, ¿no? Una cuerda circunferente. Ya, también por ahí vamos a recordar una línea tangente. Una línea tangente a una circunferencia va a ser aquella línea que pasa por el punto de tangencia y lo intercepta en un único punto, ¿no? En este caso, en el punto de tangencia, que sería este puntito que estoy resaltando. Ya, ese sería el punto de tangencia, el punto T, digamos. Ya está. Luego, ¿qué más necesitamos recordar, no? Luego necesitamos recordar nociones concernientes, por ejemplo, a los ángulos, ¿no? Asociados. Por ejemplo, podría recordar lo siguiente, ¿no? Si yo tengo mi circunferencia, puedo definir dos tipos de ángulos, ¿no? A uno que se va a conocer como el ángulo central porque el vértice de esa circunferencia va a estar justo en el centro, ¿no? Ese sería el ángulo central. ¿Y cuál es la característica de ese ángulo central? Que el ángulo y el arco mide lo mismo, ¿no es cierto? Tienen igual medida.
Ya no son iguales porque una cosa es arco y una cosa es ángulo, pero en medida angular sí son iguales. Luego tenemos el ángulo inscrito. Ya el ángulo inscrito es aquel ángulo cuyo vértice se va a ubicar en un punto de la circunferencia. Por ejemplo, el ángulo de color azul. En ese caso se cumple que si el arco que le corresponde mide alfa, el ángulo inscrito sería la mitad de ese valor, ¿no? O sea, alfa medios. Él sería alfa medios. Bueno, y algunas nociones más que lo vamos a ir recordando, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, después también vamos a recordar las nociones básicas, ¿ya? Las nociones básicas de plano cartesiano, ¿no? Por ejemplo, no te olvides que este de acá sería la recta horizontal, ¿ya? Se considera como el eje X, ¿ya? Si va a la derecha es positivo y, bueno, si va a la izquierda negativo, ¿no es cierto? Luego tienes acá la otra recta, ya perpendicular entre ellas y a eso se le vamos a agregar pues acá el ángulo de 90, ¿no? Para especificar que es 90. Y este sería el ángulo, la recta Y, o, o lo que es más común, ¿no? Eje de las abscisas, eje de las ordenadas. Ya, recuerda que este puntito de acá es lo que se conoce como punto o origen del plano cartesiano. Y a ese puntito le corresponde la coordenada 0,0. Ya no te vayas a olvidar de eso. Ahora, si yo ubico, por ejemplo, cualquier punto en el plano cartesiano, digamos este puntito de acá, exageradamente voy a señalar el punto A, ese punto debe estar asociado a dos valores. O básicamente ese punto debe estar asociado a un par ordenado, donde la primera componente es para el eje X y la segunda para el eje Y. ¿Sí? En este caso le vamos a poner X1 y Y1. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entender acá? Que tú puedes trazar pues sus coordenadas en base a trazar líneas paralelas a las rectas, ¿no? Bueno, acá no me ha salido muy bien, así que otra vez. Ahí está, ¿me la ves? Y esto de acá sería la coordenada X1 y esto de acá sería el Y1. ¿Listo? Ahí está. Bueno, ¿qué más, profesor? Bueno, también después tienes que recordar un poquito de geometría analítica que hicimos. Por ejemplo, esta línea, la que une el punto A con el origen, eso se puede calcular, ¿sí o no? A ese puntito le puedo llamar la distancia, ¿no? Básicamente es eso, D. Y bueno, por geometría analítica tú sabes que la distancia entre dos puntos viene a ser la raíz cuadrada, ya la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas elevado al cuadrado. ¿Está? Entonces, este de acá sería, por ejemplo, x1 menos cero y este de acá sería y1 menos cero. Entonces, eso hace que el d, bueno, si la raíz pasa al otro lado, sería d cuadrado igual a x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, ¿no? Eso no te olvides. ¿Ya? Eso lo vamos a recordar. Y eso es lo que se veía, pues, por ejemplo, cuando tú tenías ángulo en posición normal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tenías un ángulo en posición normal, a ver si lo puedo dibujar acá mismo nada más con fines prácticos. Acá el ángulo en posición normal, ¿no? Ya, acá vamos a definir el ángulo en posición normal phi. Y si yo tenía, digamos, la coordenada de él, que le voy a poner de manera genérica x, y, ¿cómo se relacionaban eso? Fácil, ¿no? Que el x al cuadrado más y cuadrado es igual al radio vector al cuadrado, ¿no? Eso salía. Bien, chicos, ahora sí creo que podemos empezar. Ya hemos recordado algunas nociones que vamos a necesitar, ¿ya? Ahora fíjate,
La circunferencia trigonométrica, pues, es aquella circunferencia que tiene dos características. Primero, que su centro va a estar o va a coincidir con el origen de coordenadas. Y si el radio de esa circunferencia necesariamente va a tener la longitud uno, una unidad de longitud. ¿De acuerdo? Bueno, si lo graficamos sería algo así, ¿no? ¿Ya? Ahora te voy a explicar a qué se debe toda esta partecita, ¿ya? Como la circunferencia tiene radio uno, entonces con eso yo puedo deducir los puntos que le corresponden a la intersección de la circunferencia trigonométrica con cada uno de los ejes. Mira, con el eje X va a determinar dos puntos de intersección, el punto A y el punto A'. De manera similar va a determinar dos puntos de intersección con la recta Y, que va a ser B y B'. Ahora, las coordenadas de cada punto yo las puedo deducir rápidamente. Bien, por ejemplo, el punto A sería 1,0. Porque al tener un radio que es igual a uno, esa sería su abscisa. Y como no hay altura, ya se considera cero. De manera similar para el otro lado. Mira. Ya bastaría que simplemente hagamos esto. Mira. De acá para acá es más uno y de acá para acá es menos uno para el eje X. ¿Ya? Entonces por acá este puntito va a ser menos uno punto y coma cero. ¿Por qué? Porque no hay altura, digamos. En cambio, los otros puntitos, por ejemplo, este punto B, ya, ese punto B, ¿ya? Entonces ese puntito B sería de coordenada 0,1. ¿Ya? ¿Por qué cero? Porque justo coincide con el origen. Y hay una distancia del punto O hasta el B que es una unidad. Y como es positivo, sería más uno. Y de manera similar acá tendrías el otro puntito, ¿no? El punto cero punto y coma menos uno. Ya, profesor, ¿y por qué aparece abajo el x cuadrado y cuadrado? Bueno, recuerda que esto de acá, sí o no, que sería la distancia entre dos puntos, ¿no? O si tú quieres verlo de la manera tradicional, el x al cuadrado más y cuadrado es igual al radio vector al cuadrado, solo que acá el radio vector vale uno, pues por eso es así. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? A esto, este de acá, por si acaso, es la ecuación de la circunferencia, ¿ya? Esta es la ecuación de la circunferencia. Ya está. Y de ahí vamos a precisar un lugar bastante especial, ¿no? El punto 1,0 o 1,0 se llama origen de arcos. ¿Por qué, profesor, se llama origen de arcos? Porque los arcos se van a medir a partir de él, ya sea moviéndose en sentido antihorario para que sean ángulos positivos, así más o menos. Ya está, ¿la ves? Y de manera similar, si yo abro el ángulo hacia el otro lado, voy a tener los ángulos negativos, ¿no? Por eso a ese punto 1,0 o punto A se le llama origen de ángulo. Ya, ¿qué más, profesor? Bueno, después lo que tienes que recordar para esta parte es lo siguiente, ¿no? Vamos a mencionar la relación de los arcos dirigidos. Mira, nosotros en geometría o en geometría, tú no le das dirección al ángulo ni sentido, ni tampoco el arco. En cambio, cuando vamos a trabajar en circunferencia trigonométrica, sí es necesario darle un sentido, porque recuerda que el sentido para mí significa que si el ángulo va a ser positivo o negativo, lo mismo para el arco. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá tenemos dos cositas, ¿ya? El arco que mide alfa y el ángulo que mide alfa radial.
¿Ya? Después, ¿te acuerdas que cuando estábamos haciendo identidad yo te mencioné, chicos, las razones trigonométricas pueden definirse para ángulos, para arcos, para números reales, ¿sí o no? Justamente acá está la diferencia, mira. ¿Por qué crees que no nos importa el arco y el ángulo? Porque numéricamente son iguales, ¿no? Para toda circunferencia de radio uno numéricamente, el ángulo y el arco van a tener la misma longitud, ¿ya? Bueno, por acá hay una pregunta. No, bueno, Rebequita, no. Ya, esa es la gran diferencia, ¿ya? Bueno, a veces para los problemas no interesa mucho, ¿no? Basta que calcules el valor numérico y ya está, pero tenemos que tener en cuenta ese detalle. Vea, chicos, vamos a pasar a la siguiente, entonces, ¿ya? Ya, por ejemplo, acá dice, no, observación, la longitud del arco y el ángulo central son numéricamente iguales, ¿no? Eso es lo que ya te había señalado, ¿ya? Ya, ahora vamos a pasar a estudiar la circunferencia trigonométrica y lo primero que vamos a definir es el seno para el ángulo teta, perdón, para el arco teta. Ya, bueno, el seno se define como la ordenada, o bueno, dicho de otra manera, como la ordenada del extremo de dicho arco. Profe, no entiendo, mira, ya. Lo que te están señalando es que si tú vas a representar el seno en la circunferencia trigonométrica, tú vas a considerarlo como si fuera una ordenada. Y va a ser un segmento dirigido desde el eje de las abscisas o el eje X hacia, el, hacia algún puntito de la circunferencia, ¿no? Pero la distancia perpendicular, ¿ya? Vertical en todo caso. Por ejemplo, acá en nuestro ejemplo tenemos el arco T también. Ya, ahí está. Por ejemplo, eso ahí, ¿no? Entonces acá tú te vas dando cuenta que si yo quiero calcular el seno, tengo que lanzar una línea paralela al eje Y o vertical que empiece desde el eje X y vaya hacia el extremo del arco. ¿Me ves? Y a eso se le llama seno de teta. De manera similar para el alfa, mira. Otra vez del eje X mando una línea perpendicular al extremo del arco, ¿no? Y en ese caso va a ser seno de alfa. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Entonces, como tú quieres ordenar, por ejemplo, poner el punto P en su forma cartesiana, lo que se hace es lo siguiente. Se asume por acá, se asume acá una distancia, ¿ya? O una coordenada por acá. Esto se asume que va a ser X. ¿Ya? Ahí está, ¿sí? X. Y obviamente cuando tú formas el plano, perdón, ubicas ese punto, tienes que considerar la distancia en el eje X, que sería el X propiamente dicho, y la distancia en el eje de las ordenadas, ¿sí o no? Lo que comúnmente se hace, ¿no? Rayita, 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 ¿no? Y esto de acá sería este puntito, bueno, que coincide con quién? Con el seno de teta. ¿Ya? Bueno, si sigues analizando más a profundidad, los senos se van a representar así, mira. La escucha, se van a comenzar a representar así, mira. Creo que es muy grueso, ¿no? ¿Ya? Y ahí te vas a dar cuenta por qué el seno en el primer cuadrante siempre es positivo, mira. Porque todas las flechitas apuntan hacia arriba, alcanzando un máximo valor en +1, justo cuando el ángulo vale 90. Luego vas a tener senos, pero se van a hacer cada vez más pequeños. Mira, van a seguir siendo positivos, pero ya a medida que voy avanzando, se va aproximando y así sucesivamente, mira. Y ahí te vas a dar cuenta que el seno del ángulo de 80
sería cero. Y luego, si sigues haciendo ese proceso, mira en el tercer cuadrante, los senos van dirigidos hacia abajo. Ya está, y ahí sigue, mira, ¿ves? Acá sería seno, seno y seno, ¿ya? Alcanzando un mínimo valor en -1. Y luego pasas al cuarto cuadrante y ahí también es negativo, ¿ves? De ahí pues que siempre te han dicho que el seno es positivo en el primero y el segundo cuadrante y en el resto de los cuadrantes es negativo. Ahí se puede ver claramente, ¿ve? ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos estudiar más a detalle el seno, de acá podemos sacar una conclusión muy importante, mira. Si tú te fijas, el seno va aumentando su valor de 0 y alcanza un pico máximo en 1, ¿sí o no? Luego baja y alcanza un 0. Luego sigues bajando y alcanza un punto mínimo, ¿no es cierto? Ya está. Y mira, ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Ahora, también esto es importante que te des cuenta porque a partir de esto, tú podrías utilizar esta idea para que puedas resolver ecuaciones trigonométricas, ¿no? Claro, profe, ¿es útil? Sí. Por ejemplo, el seno de teta va a ser mayor o igual, ya está, entonces el seno de teta va a ser mayor o igual que -1 porque es su mínimo valor y menor o igual que 1, su máximo valor. ¿Ya? Y eso se ve claramente acá, ¿sí o no? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, profe, ¿y el coseno? Bueno, dentro de los más importantes suele ser el coseno, ¿no? Y el seno. En cuanto al coseno va a ser similar al seno, solo que la diferencia es que ya no van a ser los segmentos orientados verticalmente, sino van a ser los segmentos orientados en horizontal. ¿Listo, chicos? En horizontal. Entonces, de manera similar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a evaluar, por ejemplo, cómo se desarrolla el coseno a lo largo de la CT. Mira, ya por acá, si yo voy calculando el coseno puede ser, ya está. Bueno, profe, ¿y ahí qué tengo que observar? Mira, acá está el coseno. Coseno de 0 grados sería 1 o de 2 pi 1 también, ¿no? Mira que el coseno empieza de 1 y cada vez se hace más pequeño, ¿no? Más pequeñito hasta llegar a 0. Una vez que estás con 0, cambia de dirección y se hace negativo, pues, pero cada vez con el valor numérico más grande, ¿no? Luego, a partir de pi, entonces tú sigues, mira, ahí te puedes dar cuenta que en el primer cuadrante todos los cosenos son positivos y en el segundo es negativo. En el tercer cuadrante también es negativo, mira. Y solamente sería positivo en el cuarto cuadrante. Ahora, si nosotros evaluamos como el caso del coseno, si es, bueno, nos va a quedar así, ¿no? Nos va a quedar de la siguiente manera, que el coseno, su mínimo valor es 1, por eso va a ser mayor o igual que 1. Bueno, y el coseno de teta obviamente va a ser menor o igual que 1. Listo, chicos, ¿ya? Y eso sería pues
Ya, ahora algunas consideraciones adicionales. Por ejemplo, cuando tú tienes una CT, va a haber la necesidad de ubicar un punto cualquiera. Ya digamos el punto. Ya, entonces, profe, ¿eso para qué sirve? Mira, cuando tú tengas un puntito que necesitas poner sus coordenadas, recuerda que el primer valor es para y, pero esto tú lo puedes hacer más rápido, ¿no? Ese puntito lo puedes colocar así, ¿no? Con coseno del ángulo teta, punto y coma, seno del ángulo teta. Él sería coseno, seno de teta, ¿no? Entonces, eso sería para cualquier posición, porque esto me está representando mi X y esto me representa a mí y listo. Ya, profe, y si fuera así una semicircunferencia, igualito, pues, ¿no? Ujú. Ya, bueno, acá también igualito, ¿me la ves? Y de manera similar para estos dos arquitos. Bien, chicos, hasta ahí sería lo básico. Después por acá algunas nociones importantes, ¿no? Sobre todo los valores numéricos de los cuadrantes, ¿no? No te olvides que en esta parte se considera cero o 2pi. 2pi porque ya les ha dado una vuelta, pues no, ha dado una vuelta. Acá arribita sería pi medios, acá sería pi y acá sería 3 pi medios. ¿Ya listo? Ahí está. Bien, chicos, esos puntitos son importantes que lo memorices, ¿ya? Para que los problemas lo hagas velozmente. Ya, observación, ¿no? Al finalizar las variaciones del seno y el coseno para los ángulos cuadrantales, ¿no? Ya, por ejemplo, la variación para los ángulos cuadrantales, el seno de 0 grados o de 2pi es cero. Lo mismo que para el de pi. En cambio, el seno de pi medios, o sea, de 90 y de 3 pi medios sería respectivamente uno y menos uno. Ya está, mira, por ejemplo, el seno de 0 grados, yo lo puedo identificar rápidamente acá, ¿no? Ubico el ángulo de 0 grados y le trazo su flechita. Mira. Acá está. Ya, por eso es importante que recuerdes esos numeritos, ¿ya? Sí. Y eso sería todo por ahora en la parte teórica, ¿ya? Listo, chicos, vamos con el primer modelo de ejercicio. No sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Ya, primera pregunta que suelen, bueno, primer tipo de problema, ¿no? Primera clase. Dice, indique el mayor valor de seno bueno, indicar el mayor valor de seno de 10, seno de 70, seno de 140, seno de 216 y seno de 290. Ahora, de repente, para yo poder establecer quién es mayor y quién es menor, no necesito necesariamente cuánto es el seno del ángulo en mención, o sea, su valor numérico. Lo que yo realmente necesito es la posición donde en la CT, pues, ¿no? En la circunferencia. Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar una circunferencia ya de referencia para poder analizar lo que me están dando. Ya, listo, ahí está. Y le voy a graficar los ejes cartesianos, ¿no? Acá tenemos el primero y acá tenemos el segundo. Ya, y acá obviamente sería 90. Listo. Ya vamos a ubicar todos los ángulos
más o menos con medida aproximada. Ya no necesita que sea preciso, simplemente que esté en una posición, pues, digamos, una posición real, ¿no? Lo más parecida posible, ¿ya? Entonces acá vamos a considerar el ángulo de 0 grados. Ya lo voy a escribir mejor, ¿ya? Ángulo de 0 grados. Ya, entonces por acá le vamos. Esto de acá sería 0 grados. Ya luego busco y ubico, ¿no? El ángulo de 10 estaría acá. Más o menos un aproximado, pues chico, no necesita que sea luego viene el ángulo de 70, ¿no? 70 debe estar más o menos por acá. ¿Ya está? Luego voy con 140, ¿no? 140 más o menos, si esto es 180, ya después obviamente tienes que darte cuenta para tu referencia que esto vale 90 o pi medio, ¿sí o no? Esto de acá vale 180 más o menos para que hagas tu referencia. Y este de acá sería 300, perdón, 370, 270, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, si tú completas toda la vuelta, hasta acá sería 360 grados, ¿no? Ya está. Ahora yo tengo que ubicar mis angulitos, ¿no? Me falta el 140. El 140 debe estar más o menos por acá, ¿ya? Luego tengo el 216. Si este es 180 le sumo 20, 200, 216 más o menos por acá. Y con eso voy a comenzar a trabajar que seno es mayor. Y finalmente 250. Ya, listo, chicos. Profe, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, voy a graficar sus senos, bueno, los senos para esos ángulos. Entonces acá yo tendría el primero, mira. Ya, profe, y ahora acá dibujamos nada más. Ya, la flechita, chicos, no te olvides la flechita para salir al receso. A ver, flechita. Ya, ya que lo vamos a ubicar, ¿no? Recuerda que el seno se grafica de manera perpendicular al arco. Ahí está el seno de 10. Le voy a cambiar de color, ya voy a cambiar de color ahí. Ya, flechita tiene que ser. Ya, recuerda que la flechita es desde el eje X, ¿no? Acá sería 10 más o menos acá. Acá sería 70, mira, el 70 tiene mayor valor, luego sería 140, ya luego sería, mira, si te das cuenta, alguien te podría decir, profe, pero ¿cómo yo estoy seguro? Bueno, en el seno de 10 y seno de 70 sí está claro que el seno de 10 es menor que el seno de 70. Profe, pero el seno de 40 y el seno de 10, ¿cómo yo sé quién es mayor? Bueno, lo que tendrías que darte cuenta es el espacio, ¿no? Si de acá de 0 a 10 hay 10 grados, de 80 a 140 y 40 grados. Eso significa que si hace la simetría, el 10 estaría por acá. Entonces el 10 sería menor que el 140, ¿no? Acá más o menos sería cuando este pedacito vale 170, mira. Para que así esta diferencia de acá sea 10. Ahora, en el caso de los ángulos negativos no hay problema, mira. El ángulo mayor es el que está más próximo al cero, que sería el 216, y el 250 sería el más pequeño. Ya te dice, indique el mayor valor de esto de acá. Entonces, el mayor valor significa que hay que dar la longitud positiva, ¿no? Y en este caso, ¿ya? Y te das cuenta que en el ranking pues no van a estar el 216 ni el 250 porque esos son negativos. ¿Ya? Entonces, dice, indica el mayor ángulo en este caso sí o sí debe ser
el que corresponde a 140, ¿ya? Porque es positivo de más, ¿ya? Y eso sería la respuesta. Bien, chicos, mira que tú no has necesitado reducir el primer cuadrante, ¿no? Ya está. Bueno, la solución sería la de acá, ¿no? Ya, mira, ahí sería más o menos una medida aproximada. Ah, ya, yo había puesto 216, era 290, ¿no? Perdón, chicos. Ya, y ahí sería pues el mayor valor, el seno de 70, como puedes verlo en el gráfico. Bien, chicos, ¿alguna duda con esto? Entonces ya saben, ¿no? Tú tienes los diversos ángulos, no necesitas saber los valores. Ah, Josecito, lo había cambiado, ya mil disculpas, ahí está. Ya, pero igual el 290 para el seno es negativo, por eso un ángulo negativo ya no va a formar parte pues de lo primer lugar, ¿no? Ya está. Ahora vamos a resolver el siguiente, a ver. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Ya, igualito, me dice. Escriba verdadero o falso según corresponda. Coseno de 20 es mayor que coseno de 70, coseno de 100 es mayor que coseno de 140, coseno de 240 es mayor que coseno de 310. Ya, en este caso vamos a hacer lo mismo, solo que ya no lo vamos a hacer para el... Ya, ahí está, pero no, hazlo un poquito más grande debe ser ese CT. Más grandecito tiene que ser para que se aprecie mejor. Ya, ya vamos a dibujar la circunferencia trigonométrica. Ya le dibujamos sus dos ejes, no te olvides, mutuamente perpendiculares, ahí está el primero, más o menos acá está el segundo. Ya se sobreentiende que el ángulo acá es 90, pero igual lo voy a colocar. Ya está. Ahora tengo que ubicar los ángulos de 20, 70, ¿ya? Más o menos 20 estaría por acá, 70 estaría por acá. Ya luego tenemos que ubicar el 140 que más o menos sería por acá, ¿no? Ya luego tenemos que ubicar el 240, si esto es 240 estaría más o menos por acá. Y el 310. Ya si acá es 360, 310 está por acá. Ya pide, ¿no? Indicar verdadero o falso. Ya. Ahora sí, vamos con los cosenos. Coseno de 20, coseno de 70 y coseno de 140. Ya bueno, ahí no me salió muy bien el último. Ya repito, chicos, para terminar. Acá sería el coseno de 240 y el coseno de 310. Listo, entonces vamos a marcar verdadero o falso. Ahora sí, ya. Dice, coseno de 20 es mayor que el coseno de 70. Claro que sí, no, ese es verdadero por la gráfica. Mira. Coseno de 100. Ah, ya me faltó 100, ¿no? Me faltó 100. El 100 está por acá. Acá está 80, 100 debe estar por acá. Entonces su coseno es negativo. Ya, profe, ¿qué más? Ya, ahora sí. Ya, también tenemos que darnos cuenta porque ya están los senos y acá perdón, los cosenos. Coseno de 100 es mayor que el coseno de 140. No, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Profe, ¿por qué es verdadero? Porque para este lado son los valores negativos, pues recuerda eso. Entonces el mayor está en lo más próximo al cero. Luego dice coseno de 240 es mayor que coseno de 310. No, falso, pues, porque esto de acá es positivo y esto de acá es negativo. Entonces no puede ser posible que un número negativo sea mayor que un positivo. Ya si es así, debe ser a la inversa. Por lo tanto, el de acá es falso. ¿Ya? Entonces la clave sería la letra D. La primera,
¿ya? El coseno de 20 es mayor, pues, del 70, ¿no? Y la clave sería la letra D. Muy bien, chicos, vamos a dejarlo un momento, vamos a hacer nuestra pausa para nuestro receso, regreso pues dentro de 15 minutos, ¿ya? Aprovechen para tomar algo, ya para respirar. Y los que desean seguir practicando, acá les pongo el siguiente ejercicio, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias, regresamos. Ya, listo, Josecito, ya eso lo vuelvo a recalcar regresando, por favor, ¿ya? Igualito acá tienes otro ejemplo.
Ya listo, chicos, continuamos ya. A ver, voy a leer acá la preguntita. Me dijo José, dice, no entendí muy bien, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a explicar esto para, como es similar al anterior, lo vamos a trabajar, ¿ya? Para eso recuerda que tú tienes que ubicar los ángulos más o menos pues, bueno, teniendo como referencia la medida de 90, un aproximado, ¿no? De haciéndole pues una distribución regular según su magnitud. Ah, ya. Lo que sucede, estabas evaluando al coseno, ya acá te lo voy a explicar el toque nada más. ¿Ya? Entonces, cuando tú tenías la CT, recuerda que el coseno es la línea horizontal que empieza desde el eje de las ordenadas y llega al extremo del arco. Entonces, por ejemplo, acá yo ubico los ángulos de 20 y 70, ¿no? Se supone que 20 está por acá y 70 estaría más o menos por acá. ¿Ya? Entonces, de repente la duda es por qué es mayor. Bueno, si te das cuenta, 45 es el medio, ¿no? El ángulo intermedio, ¿no es cierto? 45 es el ángulo intermedio. Acá tú tendrías 0 grados. Acá tendrías 0 grados. Y acá tendrías 90. ¿Ya? ¿Por qué estoy graficando el ángulo de 45? Porque el de 45, en medida así, sin numérico nada más, el coseno sería de esta manera y el seno también, ¿no? Acá numéricamente el seno y el coseno son iguales. Ahora, si tú te fijas, dime, si yo dibujo el coseno para el ángulo de 70, sería esta distancia, o sea, sería menos que el de 45, ¿no? Y si tú te fijas más, el ángulo de 20, perdón, el coseno del ángulo 20, que es el rojito, tiene mayor distancia. Pues mira, el coseno de 70 es así, positivo, y el coseno de 20 es más grande, ¿sí o no? De hecho, pues que si yo tomo en cuenta ese detalle, voy a tener que el coseno de 70 es menor que el coseno de 20, pues mira, es el coseno de 70 y esto acá es el coseno de 20 grados. Ya, esa era la razón por qué yo había señalado que el coseno de 20 es más grande. Pues mira, como ambos son longitud positiva, esa es la distancia más larga. Mira, fíjate. Toma como referencia el 45 si por ahí no si tienes dudas, pues el 45 es la mitad, ¿sí o no? Ya, listo. Espero que esté claro ahora sí. Ahora, vamos a hacer algo similar en el ejercicio número 3. Nos piden ordenar, ya nos piden ordenar, ya nos están pidiendo ordenar de mayor a menor las razones trigonométricas. Entonces vamos a dibujar el seno, ¿ya? Vamos a dibujar la CT y vamos a ubicar los senos. Ya, muy ancho, muy ancho. Ya, ahí está. Ya, ahí está mi CT y voy a ubicar esos tres angulitos, ¿ya? Bueno, más o menos como referencia podríamos tomar el 80, estaría por acá. Eso sería el 80, un poquito más grande para que se aprecie. Ya, el 80 estaría por acá. Ya, luego tengo el seno de 10 grados, ¿no? 10 grados sería más o menos por acá. Ya, eso sería 10 grados. Y tengo 125, ¿no? 125 está por acá. Ya, a ver. 90, 100, 125 más o menos acá. Estaría por acá. Ya, listo. Ahora a mí me piden determinar el seno, ¿no? El seno. Entonces voy a dibujar el seno por acá, ¿ya? El seno de 10 sería este pedacito, el seno de 80 y el seno de 125.
Ya ambos, los tres senos son positivos, así que solamente voy a guiarme por el tamaño. Ya, de hecho, pues que el seno de 10 sería el más pequeño, ahora está en duda quién sería el más grande, ¿no? ¿El de 80 o el de 125? Para eso lo que se podría hacer es utilizar un poquito de lógica y trabajar con su valor simétrico. Mira, de acá para acá es 10, ya, porque recuerda que acá es 90, y de acá si tú separas 10 llegas a 100, ¿sí o no? Claro, porque el 90 está acá. Entonces el coseno de 100 es igual al coseno de 80. Pues si tú te das cuenta, el coseno de 80 es mayor que el coseno de 125 por la posición. Entonces estaría quedando primero de mayor a menor el seno de 80 primero. Ya me estaría quedando como el seno de 80 primero. Ya estamos ordenando de mayor a menor. Luego vendría el seno de 125 y finalmente vamos al seno de 10. Ese sería el orden que tenemos que buscar. Seno de 2, seno de ya, la D, ¿no es cierto? Eso sería. ¿Ya? Y eso coincide con lo que ha dicho Gabito, dice la E. Ok, Rebeca también dice la E. Ya, a ver, cuidadito ahí, ¿ya? Ahora, de repente, si yo quiero compararle el 125 con el 10 es bastante fácil, pues, ¿no? Utiliza su reflejo, mira. Si tú sabes que 180 está acá, y esto para que sea, esto de acá tiene que medir 10 pues este arco mide 10. Ese arco mide 10, entonces acá tú lo regresas, acá tiene que ser 170, mira, ¿ves? Entonces te das cuenta que el seno de 125 es mayor que el seno de 10, pues, ¿no? Por la simetría que está ahí. Y eso pues hace que la clave sea la letra D. Bien, chicos, espero que esté claro. Ahí está, ¿no? El más grande es el seno de 80, luego le sigue el seno de 125 y finalmente el seno de 10. Ya, ahora, a propósito, ¿no? En este esquemita, el que está mal dibujado es el de 10, pues, ¿no? Porque mira, si tú te fijas, le trazas la bisectriz acá, este de acá sería 45, ¿no? De acá para acá vale 45, pero ya con 10 prácticamente es 30, ¿no? El 10 debería estar acá, más o menos ahí, ¿no? Y si tú lo dibujaras ahí, sería más fácil que te des cuenta que el seno de 10 es el más pequeño. Bien, listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? A ver, ya acá tenemos ahora sí ya otro tipo de ejercicios. La primera ha sido para comparar magnitudes, ahora es para encontrar los valores. Ya, me dicen, ¿no? En el gráfico, hallar el valor de B. Y me dan que el punto M tiene como coordenadas un menos un medio punto B. Ya, no te olvides que cuando te dan los valores de esta manera, el primer valor corresponde para el X y el segundo valor corresponde para el Y. Ya repito, ¿ah? Este valor corresponde para el Y, perdón, para el X y este acá corresponde para el Y. Entonces, acá ten en cuenta que si es CT, su radio vale 1. Esa es la característica de una circunferencia trigonométrica, que el radio vale 1. Justo acá te lo dice. Además, recuerda que tú conoces la ecuación de la CT, no, la ecuación de la CT es x al cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. O en este caso, pues si tú lo reemplazas, el r vale 1, sería igual a 1 nada más, ¿no es cierto? Ya, entonces reemplazando, voy a reemplazar. Para un x igual a menos un medio, para un x igualado a menos un medio, ya, para x igual a menos un medio,
el valor de y debe ser b, ¿no? Entonces esto sería b cuadrado. Y el radio vale uno. Uno al cuadrado es uno, ¿no? De ahí lo pongo más rápido. Ya lo voy a poner así, ya listo. Ahora desarrollamos. Esto vale un cuarto. Este es b cuadrado. Y bueno, acá sale uno. Ahora lo único que tengo que hacer es mandar a ese un cuarto, mandarlo al otro lado a restar. Se me va a quedar uno menos un cuarto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí me queda eso, ¿no es cierto? Ya, profe, y ahora opera nada más. Bueno, b uno por 4 4 menos uno 3 cuartos sería por acá. Y obviamente como está elevado el b al cuadrado, le debo sacar raíz, ¿no es cierto? Ya despejando velozmente. Ya, ahora por propiedad de radicación, porque 3 no tiene raíz cuadrada perfecta, lo separo, ¿no? Lo separo nada más. Entonces me va a quedar así, b raíz cuadrada de 3 sobre la raíz cuadrada de 4. Ya finalmente el b racionalizando sería raíz de 3 dividido entre 2. Y eso sería la solución. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Mira, en este ejercicio tú estás viendo cómo se utiliza la ecuación de la circunferencia para poder encontrar algunos valores, teniendo como dato pues algunos puntos de la coordenada de ese punto, ¿no? Bueno, la resolución formal sería justamente que te acuerdes de la ecuación, ¿no? Ya está, mira, ¿ves? Bueno, profe, ¿por qué consideró el valor positivo? Ah, bueno, acá te explico, ¿ya? Porque según la posición en la cual está el B, el punto M, me doy cuenta pues que B necesariamente está en el lado positivo del eje de Y, mira. Entonces acá no habría ningún problema, ¿no? Necesariamente nuestro B es positivo. Ya, pasamos al siguiente ejercicio entonces. Ya, ahora nos piden determinar las coordenadas del punto P. Ya, nos piden determinar las coordenadas del punto P. Bueno, si apreciamos la figura, tenemos una CT, ya tenemos una CT, ya, ahí está la CT. Y tenemos el extremo del arco, mira. O sea, el ángulo en posición normal, el arco pues, en posición normal. Y a veces digo ángulo también porque ya tú sabes que el ángulo y el arco coinciden numéricamente. Ahí está. El ángulo está en posición normal. Ahí está. Entonces voy a aprovechar que yo tengo eso. Ahora, para los problemas, recuerda lo que habíamos dicho, ¿no? Si, por ejemplo, tú tenías cualquier circunferencia trigonométrica, ya no necesariamente pues todo completo, ya de repente la mitad nada más, pero esto lo hago así por la mitad para ahorrar espacio, ya ahí estaba la CT más o menos así. Entonces cualquier puntito o la coordenada de cualquier punto era de la siguiente manera, ¿no? Todo dependía del extremo del arco, ¿no? Vamos a suponer que aquel arco sea así por el extremo del arco, ¿no? Ya, ahí está. Vamos a suponer que ese ángulo, este acá que sea teta, ¿no? Entonces lo normal a este punto es colocarle coordenadas X y S, ¿o no? Pero lo podemos colocar en términos de ese X y lo puedo poner en términos de teta, mira.
como profesor que el X va a ser coseno de teta. Ya, punto y coma, por acá sería seno de teta. Mira. Profe, ¿por qué sale esa coordenada? Vuelvo a explicar, porque tú vas a hacer la flechita, mira. De acá para acá, ya, entonces de esa manera voy a trabajar. Ahora, para nosotros lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo, ¿no? Voy a dibujar la parte que me interesa nada más, ¿ya? No toda la circunferencia. Ya, ahí está. Le dibujo los ejes. Ya, ahí está, ya. Y bueno, voy a dibujar el extremo nada más, ahí está. Entonces, según lo que hemos dicho, esta coordenada sería pues así, ¿no? Flechita por acá y flechita por acá. De tal manera que esta parte va a ser coseno de 5 pi cuarto, ¿no? Esto de acá sería, bueno, esto de acá sería seno de 5 pi cuarto, ¿no? Ya está. Y este de acá sería coseno de 5 pi cuartos también. Ya está. Bueno, entonces ese es el puntito que hay que trabajar, ¿no? Ya, a mí me piden coordenadas, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar. Ya, entonces acá date cuenta que tanto el seno y el coseno van a ser negativos, ¿no? Entonces tenemos que buscar uno que tenga doble menos, ¿no? Bueno, ya sería la C, ¿no? Si vemos esa parte nada más, los demás no cumplen, ¿no? Sin necesidad de resolver. Ya, listo. Entonces por acá borro porque me voy a quedar con la parte que me interesa analizar nada más. Ya está. Entonces ahora lo que voy a hacer es encontrar los valores del seno, pues, ¿no? Para eso tengo muchas opciones. Voy a reducir el primer cuadrante. Tengo 5P, entonces, 5pi, entonces voy a sacarlo así, ¿no? Eso sería 4pi entre 4 sobre pi cuarto, ¿no? Ya esto de acá es 180 pues. Entonces sería 180 más algo. Eso quiere decir que debe ser negativo y me va a quedar seno de pi cuarto, ¿no? Que sería seno de 45 grados. Por lo tanto, todo eso sería menos 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ya, entonces acá sería seno de menos un medio, pues no todo. Ya. Profe, pero no está igual, claro que no, no lo han racionalizado. Lo multiplico arriba por raíz de 2 y abajo también, ¿no? Ya estaría la primera parte, ¿no? Perdón, la segunda parte, porque es el seno ahí. Ya, ahora tengo que hacer lo mismo con el coseno. Ya, el coseno, haciendo lo mismo sería coseno de eh, 4pi sobre 4 que va a ser pi más pi cuarto, ¿no? Listo. Esto acá me sale en 180 y el coseno también es negativo porque este ángulo está en el tercer cuadrante. Y sería coseno de 45. ¿Ya? Menos coseno de 45 sería menos raíz de 2 entre 2 racionalizando, ¿no? Y efectivamente sale la C. Bien, chicos, ¿alguna duda con este ejercicio? Ya ahí le evaluamos nada más, ¿no? De frente, pero.
Ya, ahí está la clave, ¿ya? Vamos a hacer la pregunta 6. Bueno, piden determinar las coordenadas de Q. Ya, para esto le vamos a aplicar un poquito de simetría, chicos, ¿ya? Vamos a recordar un poquito de simetría, ¿ya? La simetría respecto al eje Y, ¿ya? Imaginemos que acá tenemos una coordenada así, ¿no? A, B. Entonces yo quiero reflejarlo sobre el eje Y, entonces lo que tengo que hacer es trazar la misma distancia así, mira. Si es la simetría respecto al eje Y o eje ordenado, cojo igual distancia, ya ese puntito lo voy a ubicar a igual distancia del eje Y. Entonces acá, ¿qué es lo que va a cambiar para su coordenada? Lo único que va a cambiar es el valor de B, de X, ¿no? Del A. Va a ser menos A y el B sigue siendo igualito. Ya bueno, ahí está, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, así sería, ¿no? Y si por si acaso quieres el reflejo así sobre el eje X, ya sobre el eje X lo vamos a trabajar igual, mira, solamente trabaja la misma línea, ¿no? ¿Ya qué te parece si utilizo el mismo puntito? Ya este puntito, a ver. Trazas igual una distancia, bueno, una línea paralela al eje Y, en la primera era paralela al eje X, ¿no? Ahí está. De tal manera que también esté igual distancia, ¿no? Si esto de acá es serruchito, esto también es serruchito. Ahora, ¿cómo va a ser el cambio de valores? En esta parte, el A no va a cambiar. El que sí va a cambiar es el B. Ya, ese es el X y eso es el Y. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en mi ejercicio bastaría con encontrar acá la coordenada de él, ¿no? Y este va a ser, por definición, coseno de phi, punto y coma, seno de phi. Ya, y acá sería pues coseno de phi, ¿no? Este es phi A, por el caso. Entonces, cuando hace el cambio para Q lo único que va a cambiar es el valor de la abscisa. Me va a quedar así, menos coseno de phi, ya, punto y coma, seno de phi. Eso sería la coordenada para el punto Q. Buscamos eso en la clave y está en la letra E, ¿no? Y eso sería la respuesta. Listo, chicos. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Mira, si te das cuenta, cuando hace la simetría respecto al Y, lo que cambia es el X. Y cuando haces la simetría respecto al eje X, el que cambia, ¿quién es? El valor de Y, ¿no? Acá es menos, por si acaso, ¿ah? Ya, ahora también es importante por ahí la simetría respecto al origen de coordenadas. Ya eso lo vamos a hacer ahorita, mira. Imagínate porque estás en otro ejercicio y hay una necesidad de trasladar valores, pero en este caso no serviría pues hacerlo paralelo al eje Y o eje X. Entonces imagínate que por acá hay un puntito así, ya, a ver, y le vamos a poner su coordenada, ¿ya? ¿Qué sería su coordenada? A ver, por decirlo así, 5,8, ¿ya? Listo, eso sería su coordenada. Ahora, si yo quiero la simetría respecto al origen de coordenadas, lo que tengo que hacer es trazar una línea que pase justo por ese punto y también por el centro de ese círculo. Y lo tengo que llevar a la misma distancia. ¿Ya? Entonces vamos a fijar la distancia, ¿no? Ahí está. Ahí está, esas distancias son iguales. Entonces, ¿cómo va a cambiar las coordenadas del punto? Mira.
Ya, observa, observa, observa. Va a cambiar de la siguiente manera. Acá sí van a cambiar los dos. Acá va a ser -5 punto y coma, -8. Ya, o sea que como tú, cuando la simetría se va a dar respecto al origen, ya los que cambian los valores son de signo, son los dos, ¿no? Tanto el abscisa como la ordenada. Listo, chicos. Ya espero haberte ayudado en esta parte. Ahora vamos a pasar a desarrollar el siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, dice, determine las coordenadas del punto Q, chicos, ¿ya? Justo lo que te estaba diciendo, mira, volví a aparecer. Ya de frente, nada más, chicos, ya de frente acá. Bueno, para el punto, para este puntito le voy a poner el punto A. Ya, entonces por acá las coordenadas de A serían necesariamente solamente coseno de phi, punto y coma, seno de phi, ¿sí o no? Claro, pues seno de phi, profe, ya está. Ahora, como acá la simetría se va a dar respecto al origen, ya ese radio vale 1, ya le pongo de frente mejor su valor. Ya, entonces, como se va a dar la simetría respecto al origen, esto vale 1 y esto vale 1, y este es el origen respecto a él. Recuerda que acá van a cambiar de signo los dos, ¿no? Menos coseno de phi, punto y coma, menos seno de phi, ¿no? Eso es lo que hay que buscar. Clave la letra C, ¿no? Ya está. Bien, chicos, no sé si tienes alguna pregunta hasta acá. Ya estas definiciones, chicos, bien aprendidas para la siguiente clase, ya, porque recuerda que en la siguiente vamos a hacer un poquito más profundo este tema, ¿ya? Ya, profe, bueno, ya lo habíamos resuelto, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, espero que esté resultando bastante amigable el tema. Ya, espero que esté resultando bastante amigable. Bueno, hasta ahorita, ¿no? Todavía no hacemos los problemas. Ya, gracias, Rebequita. Ya, ahora vamos con esta de acá, a ver. Ya creo que es el último ejercicio, me parece. A ver. Ya. A ver, chicos, ya aplicación número 8 dice, en la figura determine el área sombreada, ¿no? En función de teta. Bueno, para hacer este ejercicio lo podemos hacer de diversas maneras, ¿no? Ya en este caso lo voy a hacer de dos formas, ¿ya? La primera sería del modo tradicional en base a lo que nosotros tenemos, ¿no? A veces resulta fácil y en otras veces podemos utilizar un poquito de matrices y determinantes, ¿ya? Sobre todo si el área es un poquito difícil de conseguir. Por ejemplo, lo que yo necesito para resolver este problema, primero necesito alguna propiedad, fórmula para calcular el área de una región triangular. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo varias, ¿no? La clásica. Tengo, por ejemplo, el famoso base por su altura sobre 2, ¿no?
Ya, si yo quiero calcular el área, acá pues recuerda que era así, ¿no? B por H entre 2, ¿no? Eso sería el área para esta región triangular. Ya, esa sería la primera. Luego de repente bueno, si se presta, ¿no? Podrías utilizar la siguiente formulita también, la trigonométrica. Ya, pero eso sería lo que hay que buscar. Ahora, si tú tienes un triángulo rectángulo, recuerda que un cateto va a ser de base y el otro cateto va a ser su altura, ¿no? Ya digamos, este de acá va a ser, bueno, a ver, lo cambio, es de que sea H y esto que sea A, ¿no? Entonces el área sería A por H dividido entre 2 o cateto por cateto. Ya, listo, chicos. Ya, entonces vamos a ver qué tenemos, ¿ya? Por ser una CT, esta longitud vale 1 y esto también, ¿no? Entonces yo lo que podría hacer es utilizar, eh, tendría que calcular su altura, ¿no? En este caso, esta flechita de acá me representaría pues al seno de teta, ¿no? Esto de acá sería el seno del ángulo teta. Ya está. Y ya tendría yo mi base que es 1 y su altura, ¿no? Pero hay que tener cuidado en este tipo de preguntas porque recuerda que el área siempre es positivo. Entonces, si yo comienzo a graficar mi triángulo, está algo así, ¿no es cierto? Acá estaría su prolongación. Ahí sigo prolongando y hay una necesidad de trazar la altura, ¿no? Esa altura es. Y este es el área que me están viendo calcular. Desde el área sombreada. Listo, chicos. A ver, piensa, ¿cómo lo podemos hacer? Mira. De hecho, tenemos que conseguir la altura, ¿no? O ya de frente el producto de... Ahí está. Listo, chicos, ya. Entonces por acá, acá sería 1. Y ahora me queda definir la altura, ¿no? Pero acá hay que tener cuidado porque acá, como es distancia, longitud de la altura, tú tienes que tomar valor absoluto a ese seno de teta. Profe, ¿por qué le tengo que tomar valor absoluto? Porque recuerda que en esta parte el seno es un segmento orientado y además se ve claramente que es negativo. Entonces, la longitud de esa altura sería la longitud positiva, pues entonces por eso tengo que tomar valor absoluto. Como el seno de teta está yendo a la izquierda, es negativo, ya menor que cero. Eso significa que el valor absoluto de seno de teta de un número negativo va a salir así, ¿no es cierto? Hay que ponerle un signo menos adelante. Y ya está. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, ya la altura sería necesariamente menos seno de teta. Entonces, el área de la región triangular sería simplemente el producto de la base por la altura que es menos seno de teta sobre 2. Operando todo eso, simplemente me queda menos seno de teta medios, ¿no? Y ahí eso sería la respuesta, ¿no? Bueno.
Listo, chicos, espero que lo hayas entendido. Y luego tienes una, bueno, esa sería la resolución, ¿no? Oye, chicos, un lapso, ya no es seno, es coseno, perdón, que estoy hablando, ya está mal acá. O sea, es coseno, chicos, ya. La clave sería la letra C, ¿ya? Un lapsus ahí. Ahora, ¿cuál sería otra forma práctica de hacer ese ejercicio? Bueno, la otra forma es aplicar un poquito de matrices, ¿ya? Pero no tengas miedo de esa parte, solamente es nombre nada más. Nosotros no vamos a desarrollar todo completito, sino digamos, la parte, digamos, como una estrategia, un método práctico, ¿ya? Mira lo que vas a hacer, ¿ah? Eso lo puedes aplicar para áreas de regiones poligonales, para un área triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal. Lo único que necesitas son las coordenadas de su vértice y de la figura de la cual pretendes calcular su área, ¿no? En este caso yo lo voy a hacer de esa manera, ¿no? Este puntito, este vértice, va a ser el punto 0, menos uno, ¿sí o no? Ya está. Y este de acá va a ser, bueno, como no puedo poner seno de teta, voy a poner seno de A, ¿ya? Seno de A, punto y coma. En vez de teta lo voy a poner allá por, primero coseno, perdón. Coseno de A, punto y coma, seno de A, ¿ya? Listo. En vez de teta que sea A, ¿listo? Esa sería la coordenada para él. Yo tengo que encontrar la coordenada de los vértices, ¿ya? Y la última coordenada sería el de acá, ¿no? Y eso va a ser 0,0, ¿sí o no? Porque es el origen de coordenadas. Mira otra forma de hacer esto, ¿ya? Ahora, luego lo que vas a hacer es, los valores los vas a colocar así. Vas a hacer esta estructura de una matriz sencilla de 3 por 3. Ahí está. Ya voy a poner un poquito más de espacio, ya, eso también lo borro. Ya le colocamos así, ya, rayita, más o menos ahí, y acá una rayita. La idea es que elijas cualquier vértice, ¿ya? Y luego pongas las coordenadas de manera consecutiva, sin saltearte ningún vértice y cierras con el primer vértice que has elegido. Yo acá voy a elegir el siguiente vértice, ¿ya? Voy a empezar del punto 0,00, lo separas. Luego pones el siguiente vértice, que en este caso le voy a poner coseno de A por seno de A. ¿Listo? Según lo que he colocado. Ya, ahí más o menos. Luego el vértice que sigue sería 0, menos uno. ¿Ya? Y finalmente vuelvo a cerrar con el vértice que es 0,0. Listo, chicos, nada más con eso, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es operar nada más. Acá le pones su rayita y acá le pones su rayita. ¿Ya? ¿Qué sigue? Ahora lo multiplicamos, miren, aspita, así. Acá, 0 por coseno de teta, cero. Ahora multiplicamos acá. 0 por seno de A sale cero. Ahora multiplicamos con él, mira, ¡fum! Sale cero. O sea que en esta parte salió cero todo A. Ahora multiplico por el otro lado. 0 por seno de A, cero. Acá sería coseno de A por, bueno, coseno de teta por menos uno sale menos coseno de teta. Ya, ahora acá cero por cero sale cero. Listo, chicos, mira, solamente haces eso, ¿ah? Ahora sumas acá, cero, y acá sumas, te va a salir menos coseno de teta. Ya, entonces el área de la región, ahora ¿cómo lo vas a calcular? El área de la región sería la diferencia de esas sumas, pero en valor absoluto. Todo eso sobre 2. Tomas valor absoluto y haces la diferencia, ¿ya? Que sea menos coseno de teta
menos cero. Ya acá le pongo cero porque te estoy enseñando. Ya como es cero no lo consideras, pero si te sale otro valor, sí. Y vas a tener valor absoluto menos coseno de teta en valor absoluto sobre 2. Ahora la pregunta que hacemos es la siguiente. El coseno, el menos coseno, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Si te das cuenta, el coseno es negativo porque va hacia la izquierda, pero el menos coseno sería positivo. Por lo tanto, esto de acá sale como valor absoluto nada más. Entonces acá valor absoluto, como es una cantidad positiva, el menos coseno de teta, sale el mismo coseno de teta y todo eso sobre 2. Ya todo eso sobre 2. Y esa sería la solución. Listo, chicos, ya. Mira, y te salió igual, ¿no es cierto? Vale, eso lo podrías aplicar cuando tengas digamos, un área más complicadito, ¿no? Pero bueno. Listo, chicos, ya. Muchas gracias por la clase. Yo me voy despidiendo. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, eso también, chicos, tú lo puedes aplicar en geometría analítica. Ya, este teoremita del área de cálculo de áreas lo puedes aplicar en geometría analítica. De repente lo has hecho, ¿no? Ya se aplica acá y en CT, ¿no? Y en cualquier cálculo de áreas donde esté los vértices del polígono en sus coordenadas, pues. Ya, listo, chicos. Ya, bueno, yo me voy despidiendo. Ya, muchas gracias por la clase, chicos. Gracias por participar. Nos vemos hasta la siguiente semana. Ya, cuídense, chicos. Nos vemos. Chao.